Lectura de tarot para Aries. Tirada de 3 cartas para Aries. Mente, cuerpo, espíritu. En la mente tienes a la carta del juicio. Eso significa que estás experimentando, sintiendo epifanía, renacimiento, liberación. En el cuerpo tienes a la carta de 6 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo éxito, reconocimiento, liderazgo. En el espíritu tienes a la carta del 7 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo engaño, secreto, discreción. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Tauro. Tirada de 3 cartas para Tauro. Mente, cuerpo, espíritu. En la mente tienes a la carta del emperador. Eso significa que estás experimentando, sintiendo poder, autoridad, masculinidad. En el cuerpo tienes a la carta del juicio. Eso significa que estás experimentando, sintiendo epifanía, renacimiento, liberación. En el espíritu tienes a la carta del hierofante. Eso significa que estás experimentando, sintiendo consejero, tradición, educación. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Géminis. Tirada de 3 cartas para Géminis. Mente, cuerpo, espíritu. En la mente tienes a la carta del 7 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo defender, luchar por algo, poner límites. En el cuerpo tienes a la carta de 5 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo escasez, dificultades, soledad. En el espíritu tienes a la carta de aprendiz de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo sensible, soñador, mostrar las emociones. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Cáncer. Tirada de 3 cartas para Cáncer. Mente, cuerpo, espíritu. En la mente tienes a la carta de 8 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo dedicación, perfeccionamiento, ser metódico. En el cuerpo tienes a la carta del mundo. Eso significa que estás experimentando, sintiendo culminación, satisfacción, triunfo. En el espíritu tienes a la carta de As de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo comunicación, claridad, nueva idea. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Leo. Tirada de 3 cartas para Leo. Mente, cuerpo, espíritu. En la mente tienes a la carta de 3 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo colaboración, trabajo en equipo, comunidad. En el cuerpo tienes a la carta de reina de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo maternal, generoso, disfrutar de lo material. En el espíritu tienes a la carta de reina de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo comprensivo, amable, sentir emociones. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Virgo. Tirada de 3 cartas para Virgo. Mente,
cuerpo, espíritu. En la mente tienes a la carta de 2 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo indecisión, desconocimiento, no afrontar una situación. En el cuerpo tienes a la carta del loco. Eso significa que estás experimentando, sintiendo un nuevo comienzo, entusiasmo, tener confianza. En el espíritu tienes a la carta de caballero de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cauto, tenaz, lealtad. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Libra. Tirada de 3 cartas para Libra. Mente, cuerpo, espíritu. En la mente tienes a la carta de As de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo comunicación, claridad, nueva idea. En el cuerpo tienes a la carta de 8 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo atascado, victimismo, limitaciones. En el espíritu tienes a la carta de la suma sacerdotisa. Eso significa que estás experimentando, sintiendo intuición, sabiduría interna, lo oculto. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Escorpio. Tirada de 3 cartas para Escorpio. Mente, cuerpo, espíritu. En la mente tienes a la carta de As de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo oportunidad económica, éxito, propuesta y con potencial. En el cuerpo tienes a la carta de 9 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo resiliencia, desgaste, experiencia. En el espíritu tienes a la carta del diablo. Eso significa que estás experimentando, sintiendo dependencia, toxicidad, negatividad. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Sagitario. Tirada de 3 cartas para Sagitario. Mente, cuerpo, espíritu. En la mente tienes a la carta de 2 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo varias cosas a la vez, estrés, equilibrio dificultoso. En el cuerpo tienes a la carta del diablo. Eso significa que estás experimentando, sintiendo dependencia, toxicidad, negatividad. En el espíritu tienes a la carta de 8 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo dedicación, perfeccionamiento, ser metódico. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Capricornio. Tirada de 3 cartas para Capricornio. Mente, cuerpo, espíritu. En la mente tienes a la carta de 9 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo resiliencia, desgaste, experiencia. En el cuerpo tienes a la carta de caballero de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo estar enamorado, ser romántico, propuesta amorosa. En el espíritu tienes a la carta de caballero de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo apasionado, espontáneo, lanzarse a la aventura. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado.
Lectura de tarot para Acuario. Tirada de 3 cartas para Acuario. Mente. Cuerpo. Espíritu. En la mente tienes a la carta de 4 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo descanso, recuperación, sanación. En el cuerpo tienes a la carta de 8 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo acción, rapidez, movimiento. En el espíritu tienes a la carta de 8 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo atascado, victimismo, limitaciones. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Lectura de tarot para Piscis. Tirada de 3 cartas para Piscis. Mente. Cuerpo. Espíritu. En la mente tienes a la carta de Reina de Copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo comprensivo, amable, sentir emociones. En el cuerpo tienes a la carta de 5 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo discusión, conflicto, abuso. En el espíritu tienes a la carta de 8 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo dedicación, perfeccionamiento, ser metódico. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado.